escucha bien? Amén. Bueno, hoy día vamos a estar en el capítulo 6, del Evangelio de Juan. En este capítulo el Señor Jesús hace una confrontación a sus discípulos, a sus muchos seguidores. Y se presenta de tal manera que una parte de los discípulos definitivamente se van y otra pequeña parte se queda. Y vamos a ver hoy día la introducción de ese tema. La vez pasada sobre Juan 6 vimos el milagro que había hecho el Señor Jesús. Milagro que con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 hombres. Y tal vez los acompañantes, algunos calculan 20.000 personas, no se sabe, pero ya con 5.000, con 5 panes y 2 peces, cualquiera dueña de casa lo querría en su casa para ahorrar, ¿cierto? ¿O no? Nadie dijo amén. Pero bien, y vamos a introducirnos. ¿Por qué? Porque la gente seguía a Jesús. ¿Cuál es el razonamiento de ayer y de hoy? Si Jesús es Dios y Dios es todopoderoso, entonces podemos tener todo lo que queramos. ¿No es así? Dios todopoderoso, sí, amén, amén. Entonces podemos tener todo aquello que le pidamos. Es una visión que mucha gente del mundo y de la iglesia tiene del Señor Jesús. Algunos buscan al Señor por sanación de alguna enfermedad terrible o salvar de la muerte a un pariente muy amado. Otros buscan al Señor para que el Señor los saque de sus deudas financieras. Otros invocan al Señor para que les resuelva los problemas matrimoniales. Y otros le invocan para tener éxito en los negocios, o en la política, o en el deporte. Y otros simplemente buscan al Señor por tener poder e influencia sobre la gente para manipular. En todos estos casos se busca al Señor para usarlo en la satisfacción de mis necesidades. Mis necesidades materiales y emocionales. Hay mucha gente que aún así cree que está bien con eso. La teología de la prosperidad, que no es teología y prospera solo al pastor, es una muestra del culto a la codicia y el ego humano. Pero esto no es nuevo, ya que mucha gente que siguió al Señor Jesús y después a los apóstoles que predicaban a Cristo, fueron atraídos por esta predicación a Cristo por la posibilidad de satisfacer las aspiraciones carnales, humanas. Así hubo un charlatán que quería comprar el poder del Espíritu Santo al apóstol Pedro, o al apóstol Juan, al apóstol Pedro. Hasta las multitudes que buscaban al Señor Jesús porque sanaba y daba alimentos, pero no porque los podía salvar del pecado y de la condenación eterna. El título es Buscando a Jesús según la carne. Y vamos a estar en Juan 6, del 22 al 29. Y si llegamos más allá de eso. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque en esta instancia podemos disfrutar de su palabra. Rogamos que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nos redarguya de pecados, Señor, y arrepentirnos para que su palabra tenga cabida en nuestro corazón y pueda cambiar nuestras vidas para su gloria. En sus manos quedamos y todo lo que agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Juan 6, del 22 al 24. Escuche, dice, al día siguiente, ¿qué día? Después del milagro de los 5.000. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero
otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué hicieron esta gente? Después del milagro, los panes, los peces, fueron al mismo lugar donde había estado Jesús y habían comido pan. A desayunar. ¿Qué sucedió? No encontraron a Jesús. No encontraron a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Dónde está? Hasta el otro lado. Vamos. Y partieron. ¿Cuántas barcas? No dice. Pero seguramente mucha gente. Fíjese el tono de la gente. Se fue a buscar de nuevo. ¿Para qué? Para que se repitiera lo que habían experimentado el día anterior. Entonces, desesperados, dijeron, vamos a buscar al Señor. ¿Cuál era el motivo? La comida andina. Ahora, se puede entender porque en ese tiempo conseguir la comida era mucho trabajo. El maíz, las frutas, los peces no se compraban en el supermercado llenos de productos como hoy en esta sociedad de la abundancia. Con un denario se podía comprar alrededor de medio kilo de trigo. ¿Qué hace con medio trigo? Imagínense uno que tuviera 4 hijos. Medio kilo de trigo para hacer pan, porque había que machacarlo, había que prepararlo, molerlo, etc. Conseguir fruta, porque al pan le metían fruta, porque fuera un alimento completo. Aparte de conseguirlo, se demoraban en prepararlo. Y medio kilo, no sé si alcanzaría para una familia. Los pobres, ¿dónde acudían? A los terrenos donde cultivaban o cosechaban el trigo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque había una ley en Israel. Ustedes van a Levítico 23, 22. Se los leo yo. Dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Es un mandato. Tú dejarás un resto por ahí, ¿para qué? Cuando pasen los pobres, tengan que comer. O los pobres del pueblo, de la aldea, vayan a buscar comida allí. Esa era una. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Mateo 12:1. Por ejemplo, Mateo 12:1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es decir, hicieron lo que hacían los pobres. Esas espigas siempre estaban a borde de camino porque era para los pobres, los dejaban allí. Los recogieron, los limpiaron, los fregaron y comieron. Día de reposo, y hay toda una discusión ahí entre el Señor Jesús y los fariseos. En general los pobres comían una sola vez al día. Así que cuando se les ofreció comer gratis, sin las fatigas habituales, corrieron hacia Jesús. Además sanaba a los enfermos, entonces eran multitudes que buscaban a Jesús. Estas razones de la multitud para seguir al Señor Jesús se pueden entender, pero no se pueden justificar. Recordemos que ellos eran judíos. Versículo 25. Dice,
Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una pregunta un poco innecesaria. ¿Por qué le preguntan cuándo llegaste acá? Como decir, ¿por qué estáis aquí y no estáis allá cuando íbamos a desayunar nosotros? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? Fíjese, la gente cuando encuentra algo bueno, o algo, o alguien, ¿qué hace? Se apropia. Se apropia. Lo hacemos todo. Encontramos algo bueno, o una persona buena que me favorece, me apropio de esa persona, me apropio de ese algo. Y era el proceso que estaba haciendo esta gente. Y algo había sucedido el día anterior, o la intención que había sido el día anterior. Fíjese en el versículo 15, Juan 6:15, que dice, pero le leo el 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. La multitud se iba a apoderar, a apropiar de su persona. Le hacemos rey. Y tenemos todas estas cosas que tú puedes hacer. Esta multitud, esa pregunta va en ese sentido. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ven, están al otro lado. Allá estamos nosotros. Versículo 26. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor Jesús conoce el corazón de los hombres. Y les dice: de cierto, ahora les voy a decir una verdad. Amén, amén. Y esta es la verdad. Ustedes me buscan porque se satisfacieron de pan y peces, pero no vieron las señales. ¿Cuáles eran las señales? Todos nos preguntan cuáles eran las señales. Hay por lo menos dos. Una, que ese rabí, en el Mesías de Dios Todopoderoso, tan poderoso que podía multiplicar el pan a partir de 5 años y dar alimento con 2 peces a una multitud. Ustedes pensaban, es extraordinario. Tiene que ser el Mesías, enviado de Dios. Y segundo, que este rabí milagroso es el dador de pan como símbolo de vida. Esa es la señal. Yo soy el que doy vida, en el sentido de vida eterna, porque está hablando espiritualmente. Esa era la enseñanza. No entendieron, porque ellos iban detrás de qué, de lo que me dio. Pero no era lo único. No fueron los únicos que no vieron y entendieron muchas veces las señales. Mateo 8, 14 al 21. A ver qué nos dice. Mateo 8, 14 al 21. Perdón, Marco. Disculpen. Marco. Dice, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Adelante. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutieron entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís.
¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendís? Que Él era el dador de la vida abundante. Y ellos no entendieron. Y esa era la enseñanza que quería para los discípulos, a pesar de que ya llevaban conviviendo con Él en comunión, en comunidad, bastante tiempo. No veían ni entendían, debido a que aún tenían endurecido sus corazones. Aún tenéis endurecido vuestros corazones. Creían, pero no entendían. Mateo 16, 21 al 23. Ahí sí que está Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese, y este es un discípulo. Fíjese, el futuro apóstol Pedro tiene una visión todavía, por decirlo, menos humanista del Mesías. Una visión nacional del Mesías, limitado a Israel. Y de la obra del Mesías, indudablemente. El que los judíos no pensaban que Jesús tenía que salvar a los gentiles. No, el Señor Jesús tenía que venir a hacer juicio a los gentiles, que eran perros inmundos. Ese era el concepto que ellos tenían. Y detrás del humanismo, ¿quién está? El diablo. ¿Por qué? Gran promotor de lo humano, porque con ello endurece el corazón del hombre hacia Dios. Oh, yo soy muy humano. Y Dios no tiene nada que ver, yo soy humano. Y me preocupan las cosas humanas. Sí, las cosas humanas son muchas. Los asesinatos también son humanos. La pedofilia también es humano. Como también el amor también es humano. Entonces, ¿de qué cosas nos preocupamos? Entonces, endurecidos corazones, y esto a pesar de que hace pocos minutos Pedro le había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Y aquí hay una cosa que tenemos que entender. Las cosas de Dios solo las podemos ver, entender y amar por obra de Dios en los hombres dominados por el pecado. Y una de las señales del dominio del pecado es el endurecimiento del corazón. ¿Y quién puede quebrantar ese endurecimiento? Es solo Dios. El Señor se llegó a enojar, hasta enojar con sus discípulos. En Mateo 17, 15 y 18. Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, cuando descendió del monte de la transfiguración, que es lunático,
padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Si fija el Señor Jesús retando de esa manera a sus discípulos, ¿qué haría usted? ¿Ah? Ya no servimos para nada, vámonos para la casa. Y mira lo que me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque estando con Él, viendo las cosas que hacía, no entendía. Esa es una... Yo cuando la primera vez que lo leí me dio la risa. Si el Señor me tratara así, le digo: sí, Señor, tiene razón, voy para la casa. No tengo nada que hacer. Pero así somos de duros. Dice, los discípulos que eran duros. Sí, nosotros somos igual, hermano. No nos creamos gran cosa. Si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros andamos igual sin entender nada. Entonces, aquí el endurecimiento se llama hombre de poca fe. La poca fe. No cultivar la fe, no crecer en fe, endurece el corazón. Por esta condición espiritual no era exclusiva de judíos, seguidores de Cristo por comida o de los discípulos, sino que está presente hoy en muchas personas que se acercan al Evangelio o a las iglesias cristianas. Eso es así. Mucha gente, yo he conocido niñas que llegaron a la iglesia en Recoleta a buscar pololo. ¿Por qué? Porque los cristianos no borrean. Perdón la expresión. Claro, porque son fieles. Entonces ellas fueron a buscar pololo cristiano. Imagínense, no quedó ninguna después. Hay gente que se acerca, ¿se acuerda de Dios cuándo? Cuando hay una aflicción grande. Es el momento que, no sé, yo puedo ir a tu iglesia porque tengo un problema. Nosotros no nos diferenciamos mucho de esos seguidores de Jesús, en muchos casos. Entonces, pero la iglesia cristiana hoy día han hecho mucho más. Han cambiado el evangelio de un Cristo salvador del pecado por un Cristo que es parecido al genio de la lámpara de Aladín. Tiene un deseo. Aquí está. Y eso ha significado la degradación del evangelio de Cristo, de Dios y de las iglesias. Es verdad que la gran mayoría de las personas buscan a Cristo cuando hay una necesidad material o emocional urgente. Nadie puede decir que yo llegué a Dios porque sentía mi pecado. No. La mayoría de las veces llegamos por esa necesidad. Pero no todos se quedan en esa necesidad cuando el Espíritu Santo obra en algunos de ellos para que reconozcan su estado pecaminoso y su necesidad de salvación y ser convertidos a Cristo para crecer en santidad y amor a Cristo. Eso es así. No todos los que se han acercado a Cristo o a la iglesia o a la religión, como dice el mundo, por una necesidad urgente, algunos son convertidos, pero eso es la obra de ¿quién? De Dios. Otra gente sigue en la iglesia y solucionó su problema y desapareció. ¿O no? Aquí hemos tenido esa gente. Meses diciendo, no, hicimos una casita humildemente, y servían, tuvieron la casa, desaparecieron. Otros dirán aquí, que sí, dicen, ahora por el trabajo, por familia, por el trabajo. Encontró un buen trabajo, no lo vimos más. Pensaba que leíamos pedimos bien, algo así. Pero hay mucho de eso. Y lo notamos en la iglesia.
Los que se quedan, tienen, son los verdaderos convertidos. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren, y aquí hay un mandato: trabajar. ¿Sí? ¿Está bien? No por la comida que perece, es decir, no por la comida habitual. Significa esto que no debemos trabajar para alimentarnos y consumir los alimentos que necesitamos. Eso está diciendo porque algunos toman este versículo. ¿Ves? Que el Señor dice, busquemos las cosas eternas, pero no esto. No trabajemos para eso. El flojo siempre es puesto el curso. Y una es esta, hasta religiosa, ¿no? ¿Qué es lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:10? Es bueno aclararlo porque para que nadie se confunda. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ah, eso es bien comunista, ¿no? Ese es el principio. Trabaje y coma y bendiga a sus hermanos, bendiga a su familia, en fin, ¿no? Dice, trabajar sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, debemos trabajar por aquello que nos lleva a la vida eterna. Y hay otra idea también. Se dice trabajar, ve, hacer obra ahí, trabajar, dice el católico. Y algunos evangélicos también. Debemos trabajar para ganar la comida de la vida eterna. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Qué sentido tiene este mandato que dice trabajar? Ahora, el sentido podría ser lo siguiente: así como ustedes se esfuerzan y se afanan, ¿sí?, y viajan de un lado para otro para seguirme a mí y comer, esfuércense en buscar el alimento de la vida eterna. Pero el Señor después aclara. ¿Qué dice? Vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Se fija? El que busca, encuentra. La salvación y la vida eterna es un regalo, hermano. Es un regalo que viene del corazón misericordioso de Dios. Hay gente, y podemos preguntar aquí, si alguien dice, ¿entiende por qué lo salvó? Yo no entiendo por qué me salvó, pero es su misericordia. Y eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Entonces, y después sí que le dice que les hará dar ese alimento, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y fíjese que usa un título mesiánico, el cual el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico muy conocido entre los judíos. No está usando algo para que entendamos que él también es humano, no. Es un título mesiánico y que está en Daniel 7, 13, 14. Y eso es lo que está usando. Miren. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, note, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran.
Su dominio es el dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto no entendían los judíos. Entonces cuando dice yo soy el hijo del hombre, estoy diciendo el que va a gobernar. No está puesto, no está dicho esto así, por decir, al azar, no. Ellos eran judíos. Entonces dijo, el hijo del hombre, para que entendieran con quién estaban hablando. ¿No? Y además les dijo, Cristo es el dador de la vida eterna. Porque eso es lo que está explicando. Yo soy el hijo del hombre y soy yo el que doy el pan de vida eterna. Cuando Jesús dijo eso, miren, Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. La cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 10, 27 y 28. Ya. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esos son los creyentes. Adelante. Yo y el Padre, uno solo. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron piedras para apedrearlo. ¿Y por qué me vais a apedrear? Porque obran por ninguna obra. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron perfectamente, solo que no creyeron que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía de Dios, el que en la eternidad tenía la perfecta y completa comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le creyeron. Pero eso es lo que está diciendo. Yo soy el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, los judíos no decían nada, pero entendían. Versículo 28. Versículo 28. ¿Qué dice? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuáles son las cosas, las obras que debo hacer? ¿Qué esfuerzo debo hacer? ¿Qué trabajo debemos hacer para ser salvos? Buena pregunta. Entonces el Señor Jesús les da una sola obra. Versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer. Eso es el trabajo que tiene que hacer el cristiano. O el que busca al Señor. Creer. Ahora, la palabra creer, ¿qué significa? Confiar, someterse. Entonces, está implicado en el creer la confianza y el sometimiento. Eso es lo que está implicado. Y eso es por creer, por fe, por sometimiento, por confianza, somos salvos. No es simplemente saber o entender. Dice, no, si yo creo porque yo sé que existe. El diablo también sabe que Dios existe. Y Santiago dice, cree y qué. Se no sabe. ¿Por qué? Yo lo dije el otro día. Porque él le tiene miedo a Dios. Él no pelea con Dios, pero sabe quién es Dios. Es un esclavo que sabe y le tiene miedo a Dios. Pelea con el hombre. Entonces, por tanto, el que está sometido a Cristo es porque confía en Él y en su obra. Es un salvo.
el que dice creer en Cristo, pero no está sometido, no está obedeciendo sus mandatos y su palabra, es porque no confía. Y a veces dudan que sea salvo. Y el que cree, confía y obedece a Cristo se santifica. Santificarse significa apartarse. ¿De qué? Del mundo. De los valores del mundo. No se va a un convento a encerrarse, aislado, etc. No convive, no comparte los valores del mundo. ¿Y cómo nosotros, cuáles son las obras de la santificación? La obediencia, hermano. La obediencia. La obediencia a su palabra. En Juan 17 que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la santificación? Porque yo creo esa palabra y la obedezco. Y eso me santifica. Eso me aparta. Eso me hace más consagrado ¿a quién? A Cristo. Ninguna obediencia de obra en sí misma lleva a la salvación o a la santificación al incrédulo. No es por obra, es por fe. Amén. 30-31. Seguimos de largo. Tenemos tiempo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio de comer. Y se referían a Moisés. Este es un desafío. Y un desafío de gente ciega. ¿Por qué? Es decir, si tú eres hijo de hombre, ¿qué señal haces? ¿Qué milagro haces? Para que te creamos. Los padres comieron el maná en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés les dio el pan del cielo. ¿Tú puedes hacer algo como lo que hizo Moisés? Ahora esta gente que está preguntando son los que comieron y se saciaron de pan y pez, de 5 panes y de 2 pececillos. Ellos lo sabían. Y están exigiendo un milagro. ¿Quién nos dice eso? ¿No? Le exigían al Señor un milagro en el cielo como si ese milagro fuera insuficiente. Pero no es eso. Esto denuncia que buscaban comida, pero no al dador de la comida. No querían creer en que ese Jesús era el Mesías de Dios, sino que era el Mesías para mí, para mis necesidades. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces le han preguntado a usted en un pariente, ¿tú eres cristiano? ¿Tú qué vas a milagros? Pero eso nunca se lo va a decir un cristiano, se lo va a decir un incrédulo. Y eso es lo que están haciendo acá. Eso demuestra el corazón que tenía esta gente. Que buscaban manipular al Señor Jesús para obtener alimento, sanación. El resto ya no les interesaba. Entonces, el Señor les da una respuesta indirecta, 32-33. Jesús les dijo, de cierto, de nuevo, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense, es una respuesta indirecta, porque nos está mencionando a sí mismo. Y dice, de cierto, les voy a decir una gran verdad, una verdad fundamental. Dios dio el pan del cielo y es Dios el que designa a aquel que es el pan de Dios que descendió del cielo. Cuando dice el pan de Dios es aquel, se refiere a una persona. No dice que el pan de Dios es algo. Es aquel a quien Dios sella, a quien Dios indica, señala, revela. Y dice,
desierto de... Arriba estabas tú. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, yo vengo del cielo. Nací como hombre, pero vengo de arriba. Y ese, que soy yo, es el pan de vida eterna para ustedes. Déjame ver que hay una palabra acá. Dice, de cierto, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre. Esta es otra expresión que los judíos la consideraban blasfema. La consideraban blasfema. Ellos tenían el concepto de padre de la nación, pero no de persona. Ese concepto de padre personal nace con Cristo. Y nosotros nos referimos a Dios como mi Padre, nuestro Padre, con una relación personal. Los judíos no tenían eso, ¿no? Y cuando Él dice, el Señor Jesús, mi Padre, dice, este hombre es Él. ¿Por qué? Veamos Juan 10, 30, 33. Lo mismo en delante. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, ahí dije bueno. Y tenía razón. Y como ellos no creyeron, y lo consideraron una blasfemia, decirse hijo de Dios es hacerse Dios. Es una buena enseñanza para los testigos contra Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Pero los judíos lo sabían, pero solo que no le creyeron. Esa es la diferencia. Versículos 34 y 35. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí cree, no tendrá sed jamás. Aquí hay una respuesta directa. Pero dice el que va a venir, el que es el Hijo del Hombre. Yo soy ese pan de la vida eterna. Pero es interesante la pregunta de los judíos. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Están pensando que sí, danos siempre ese pan, pero sí, pero no andamos mucho tiempo detrás de ti. Danos, que podamos tener siempre ese pan. Pero están pensando en el alimento del cuerpo, en el alimento material, no en el alimento espiritual. Pero cuando se presenta que el pan no es algo, es una persona. Cuando dice, él es el pan de Dios, oh, Dios mío, ¿qué onda? Sorprendido. Y además le afirma claramente. No hay en ellos, perdón, estoy buscándolo, no hay en ellos el sentido espiritual, sino solo el material. La necesidad carnal, que Dios los alimente, como en el desierto Dios alimentó en el pasado a los israelitas. Todos los días tenían maná. Eso es lo que están diciendo. Entonces después le dice, yo soy. Y dice, el que viene a mí nunca, subrayo, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora, el hambre de alimentos materiales y la sed de agua son alimentos fundamentales para la vida material. Comer alimentos y tomar
líquidos, bebida, agua. El día se dice ahora, agua en este tiempo. Pero ese es el sentido de que es un alimento fundamental para la vida del cuerpo. Pero Cristo es el alimento fundamental para la vida espiritual. No hay otro alimento. No es Cristo más una ensalada de abóbora. No es Cristo más agüita bendita de la santita de no sé cuánto. Es Cristo. Solo Cristo es el pan para vida eterna. Es el alimento espiritual. Y no nos engañemos. Es una relación con Cristo, porque el cristianismo es una persona. El cristianismo es la persona, el carácter y la obra de Jesucristo. El cristianismo no son solo mandatos. El cristianismo es Cristo y mantener una relación con Cristo por medio de ¿qué? Sometimiento, obediencia. Mucha gente vive el cristianismo reglas y reglas. Las reglas salen de dónde? De lo que dijo el Señor. Y cuando usted obedece al Señor, ya no son reglas. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor y lo obedezco en todo. Es sometimiento por amor. Una esposa o un esposo que se somete a su esposo y su esposo, por amor se somete, no es regla, es amor. Los hijos que se someten a los padres, porque aman a los padres, no necesitan reglas muchas veces. ¿Por qué? Porque lo aman. Y el padre dice, no, hijo, y es contento. Eso es amor. Entonces, cuando no se ama a Cristo, ¿qué es lo que hace? Se inventan reglas. Mandatos. Se inventan hasta mandamiento de hombre. Los judíos fueron especialistas en eso. Y algunas iglesias también. Entonces, lo central, y aquí viene de aquí adelante en el capítulo 6, viene todo el discurso del Señor Jesús sobre el pan de vida eterna. Somos la obra de Dios. Cada cristiano es una obra de Dios, alimentado con pan de vida que es Jesucristo. Ese es nuestro alimento. ¿De dónde encontramos a Cristo? En su palabra. Nosotros siempre insistimos a leer la Biblia y molestamos y no, que estos pastores, que se creen, los santos bellos. No, hay que saber lo que quiere. Esfuércese en estudiar la palabra, para obedecer la palabra, en conocer y amar, tener comunión con Cristo por medio de su palabra. No hay otra manera, hermano. Ahora, no necesitamos otro Salvador. Necesitamos a Cristo y, no sé, un apóstol de turno que ande por ahí. No. Es solo Cristo. Es el principio. Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, de la confianza. Ahí está. Mirando, como que Dios, mirando a Jesús. Eso es todo el cristianismo. Cuando usted conoce a Jesús, no va a necesitar reglas porque lo va a obedecer así, porque lo ama. Las reglas dicen sí, está bien. Yo lo obedezco, no porque es la regla, sino porque lo ama. Ahora,
cómo Dios nos lleva a creer y cómo nos alimenta de Cristo. ¿Cómo lo hace? Ahí lo vamos a ver la próxima vez en el capítulo 6. ¿Vale? Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, porque su palabra en Juan es tan clara, Señor. Muestra al Señor Jesús, el Dios hecho hombre, y toda su obra y su poder para con los creyentes, para con los que aman a Dios y con los que Dios ama, para gloria de su santo nombre. Gracias, Padre, por esta misericordia.